Gracias al Señor por esta noche en la cual hemos podido adorarle, en la cual hemos podido tener un tiempo de oración como iglesia, un tiempo de adorar como iglesia y un tiempo de orar como iglesia. Hoy día jueves, que es nuestra noche de adoración y de oración, pero también tenemos un espacio asignado para poder meditar la palabra de Dios, ya que la palabra es la fuente por medio de la cual conocemos a Dios, pero también es la fuente por la cual nosotros nos inspiramos para adorar y también para orar. Seguimos esta noche retomando la serie que empezamos hace algunos jueves en relación a lo que la palabra de Dios, específicamente los evangelios como Lucas y Mateo, nos enseñan acerca de la enseñanza de Jesús a los discípulos en cuanto a la oración. Recordemos que los discípulos, impactados de cómo oraba el Señor Jesús, impactados de la disciplinada vida de oración de Jesús, es que ellos le piden al Señor como discípulos, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Nuestra serie tiene ese tema o ese título: Señor, enséñanos a orar. O bueno, en realidad es un tema en la escritura: Señor, enséñanos a orar. Y estamos basando nuestra meditación en función a todo lo que el Señor enseñó a los discípulos en el Evangelio de Mateo, Lucas también, que es Lucas 11 y Mateo capítulo 6, pasajes que son paralelos el uno al otro para la enseñanza de Jesús en cuanto a la oración a los discípulos. Hemos venido meditando en esta serie que Jesús les enseña a los discípulos que la oración debe ser parte del estilo de vida de los seguidores de Jesús. La oración debe ser parte del estilo de vida, debe ser un estilo de vida en los que hemos tomado la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón para siempre, pero también la decisión de seguirle como discípulos. Entonces, el Señor quiere que nosotros desarrollemos una disciplinada vida de oración. Vimos también que la oración es importante. Jesús consideró importante la oración para su vida como hombre que vivió en la tierra, pero también les enseñó a los discípulos la importancia de la oración en sus vidas. La oración nos fortalece para enfrentar tentaciones, la oración nos ayuda a enfrentar los días malos, la oración también nos ayuda a vivir en santidad, y la oración también nos ayuda o nos prepara para los tiempos de sufrimiento, es decir, para los tiempos en los cuales vamos a experimentar por causa de nuestra fe, por causa de los propósitos de Dios. En algunos momentos vamos a experimentar algunos tiempos de sufrimiento, pero no es un sufrimiento malo. Evidentemente, el sufrimiento que experimentamos los discípulos del Señor no es porque nosotros cometemos pecados. El sufrimiento por el pecado es muy diferente, al sufrimiento que puede causar el camino de la fe. Es decir, que tenga que, por amor al Señor, tener que sacrificar algo aún legítimo por continuar en el propósito de Dios, pues va a causar un dolor, pero no un dolor que me va a dañar. Va a ser un dolor o un sufrimiento por causa de la fe cuando otros como familiares o amigos no nos comprendan o no comprendan nuestra fe o no acepten nuestra fe. También va a causar un sufrimiento, pero no son sufrimientos malos. Las pruebas también causan sufrimiento, pero son sufrimientos en el sentido de que van a formar nuestras vidas. Entonces necesitamos ser preparados para esos tiempos por medio de la oración. Y vimos también el último jueves que estuvimos meditando sobre esta serie acerca del modelo de oración que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos, ¿no? Y vimos que en el modelo de oración que se conoce en los evangelios como la oración del Padre Nuestro, vimos que la oración
No es una oración que esté establecida para que se haga de manera repetitiva, sino más bien para que observemos que la oración o nuestras oraciones deben de contener ciertos elementos o tópicos o componentes. Vimos 7 componentes en relación a la oración modelo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, ¿no? Vimos acerca de la adoración, vimos el componente de la lealtad a la soberanía de Dios, el componente de la sumisión a su voluntad, el componente en cuanto a las peticiones y en cuanto a la intercesión. Pero también vimos el aspecto que debe incluir nuestra oración, que tiene que ver con la confesión de nuestros pecados, con el perdón de deudas, y también vimos que había un componente más respecto a que debemos estar en vigilancia y redención, que vamos a ver ese tópico también más adelante, y termina el modelo nuevamente con adoración, ¿no? 7 componentes, empieza con adoración, termina con adoración, y entre la adoración inicial y la adoración final hay componentes que evidentemente tienen que ver con peticiones, intercesiones, con confesión y perdón y con ayuda y protección de Dios para nuestras vidas. Entonces esta noche vamos a continuar meditando, vamos a volver a la oración modelo del Padre Nuestro que Jesús les enseñó a los discípulos. Recordemos, mis amados hermanos, que es un ejemplo de oración. Y este modelo está compuesto, como lo hemos recordado hace un momento, por 7 partes que nos enseñan de qué debe estar compuesta nuestra oración cuando vamos a orar al Señor, cuando vamos a tener nuestros tiempos de oración. Dios quiere que seamos, que sus hijos seamos efectivos. El Señor Jesús quería que sus discípulos sean efectivos cuando ellos oren. Recuerden que Él les enseñó que los religiosos fariseos, los religiosos escribas judíos del pueblo de Israel, no sabían orar. Ellos oraban, ellos no oraban con eficacia. Ellos, dice la Escritura, que Jesús los describió, o los describe, mejor dicho, como hipócritas, porque dice que ellos oraban con apariencia de espiritualidad, pero lo único que ellos querían era que la gente, las personas, los reconozcan como hombres, entre comillas, como hombres espirituales, pero en realidad no eran espirituales, y sus oraciones no llegaban a pasar del techo de sus casas. Pero Jesús nos enseña que podemos los discípulos orar de manera efectiva, y por eso nos dio un modelo de oración que nosotros lo podemos aplicar. Entonces veamos el primer componente de la oración modelo de Jesús, y el primer componente se nota, o se da, mejor dicho, a relucir cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos: cuando oren, oren de esta manera, y dice, o empieza el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El primer componente que expresa Jesús para lo que debe contener nuestra oración, y con la cual debe iniciar nuestro tiempo de oración, es con adoración. Es con adoración. Adorar, mis amados hermanos, en su concepto más sencillo, voy a decir el concepto más sencillo, el concepto básico de lo que es adorar, porque adoración en la Escritura es toda una enseñanza, es una doctrina que más adelante seguramente vamos a entrar en estudiar y meditar acerca de la adoración. Pero ahora vamos a poner el marco básico, el concepto básico de lo que significa adorar, para que nosotros podamos entender lo que Jesús estaba haciendo cuando inicia la oración al Padre y cuando le enseña a los discípulos acerca de cómo debían orar al Padre. Y les dice a los discípulos: cuando ustedes oren, ustedes tienen que empezar con adoración.
empezar con adoración. Si yo no empiezo mi oración con adoración, entonces estoy enfocando todo ese tiempo en mí, en mi persona, en mi necesidad, en lo que yo quiero alcanzar de parte de Dios, en lo que yo necesito recibir de parte de Dios. Y no está mal que expresemos lo que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios. Eso lo hemos dicho repetidas veces en nuestras meditaciones anteriores. Pero el Señor, recordemos que quiere que nosotros seamos efectivos y sobre todo, cuando oramos, primero es Dios. Cuando vamos a orar, primero es Dios. Recordemos que Dios debe ser primero en todo. Cuando oramos, primero es Dios. Entonces el Señor Jesús les enseña y les dice, cuando ustedes entren a orar al Padre, cuando ustedes entren a su tiempo de oración, ustedes tienen que iniciar su oración con adoración. Por eso que necesitamos entender el concepto básico de lo que es adorar. Adorar significa, en el concepto básico, reconocer. La adoración está dentro del ámbito del reconocimiento. Reconocer lo que es Dios en mi corazón. En mi corazón. Es reconocer lo que es Dios en mi corazón y es expresárselo a Él para que Él sea exaltado. Entonces, adorar en el sentido básico es reconocer lo que es Dios en mi corazón. Reconozco que Él es Dios, reconozco que Él es el Todopoderoso en mi corazón, reconozco en mi corazón que Él es el Dios todo suficiente, reconozco que Él es el Dios que tiene control y soberanía de todo lo que existe en esta tierra, aún tiene el control total y soberano de mi propia vida y de todos los seres humanos. Reconozco que Él es Dios, que tiene el control total en todo ámbito espiritual y natural. Entonces, cuando yo reconozco eso en mi corazón, entonces yo lo empiezo a expresar, se lo expreso a Él con el fin de que Él sea exaltado por mi reconocimiento en el corazón y lo cual estoy expresando porque Él quiere escucharme, Él quiere escucharte, que tú le expreses lo que reconoces en tu corazón hacia Él y Él quiere que tú lo exaltes con tus palabras. Entonces, vamos a partir de ahí en un concepto básico de lo que es adorar. Entonces, cuando Jesús inicia la oración, lo hace adorando a Dios y su adoración está expresada en relación a lo que Jesús reconoce en su corazón de lo que es Dios. Reconoce en su corazón a dónde está Dios y de lo que es el nombre de Dios. Notemos que él lo expresa en la frase inicial del modelo de oración y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está reconociendo en su corazón quién es Dios para él. Él está reconociendo dónde está Dios. Él está reconociendo que el nombre de Dios significa algo. Reconoce que lo que es, mejor dicho, el nombre de Dios. Y habla de que el nombre de Dios es santificado, de que el nombre de Dios es santo. Entonces, vemos que tres cosas expresa el Señor y que la expresión es algo que está ligado, está relacionado con el reconocimiento que hay en el corazón de Jesús para con el Padre. Para con el Padre, mis amados hermanos. Primero dice, vamos a meditar en cada una de estas partes de la frase con la cual el Señor está enseñando que debemos iniciar nuestras oraciones con adoración. Primero dice Jesús que Dios es su Padre. Dios es su Padre. Mis amados hermanos, cuando tú te diriges en oración al Señor, cuando tú te diriges a Dios, el Padre, ¿tú reconoces que Él es tu Padre? ¿Tienes la seguridad de que te estás dirigiendo a ese Dios que es Padre de tu vida, que es Padre, que es tu Padre? Porque aquí Jesús está diciendo
que es su Padre. Está diciendo que Dios es su Padre. Es lo que es Dios para él. Para Jesús, Dios es su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía esa convicción. ¿Por qué Jesús tenía esa convicción? Y estamos hablando del Jesús en su naturaleza de hombre perfecto, de hombre sin pecado. Recordemos que Jesús está enseñando aquí como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, como el Hijo de Dios, el Jesús hombre, que todo el tiempo estaba dependiendo del Espíritu Santo y dependiendo de la dirección del Padre. Pero él tuvo que ejercitarse en la oración como hombre para poder enseñarnos a nosotros los hombres, a los que vamos a seguirle como discípulos, a los que nos vamos a convertir en hijos de Dios, y podamos también nosotros tener la seguridad de poder desarrollar lo mismo que Jesús desarrolló como hombre, como ser humano perfecto, no imperfecto, porque en él no había pecado. Y él como hombre está reconociendo que Dios es su Padre. Es lo que Dios es para él. Para Jesús, Dios es su Padre. Mis amados hermanos, ¿tienes la misma claridad en tu corazón respecto a Dios cuando tú oras o te diriges a Dios en oración? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús expresa y dice que Dios es su Padre? Porque lo ve como Padre, evidentemente. Porque lo ve como Padre y lo trata como Padre. Ahora, esto no es una simple expresión de decir que es su Padre, no es una expresión de palabras lejos de su corazón, sino más bien es una declaración, mis hermanos, de lo que él reconoce en su corazón en cuanto a la paternidad de Dios y a la relación que él tenía con Dios como Padre, siendo él su Hijo. Siendo él su Hijo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener la misma claridad y el mismo reconocimiento en nuestro corazón en cuanto a lo que Dios es para nosotros, que somos sus hijos. Él es nuestro Padre y por lo tanto cuando oramos tenemos que verlo a Él como Padre y tenemos que tratarlo a Él como Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo. Recordemos que esto es un modelo, esta es una enseñanza para que nosotros apliquemos a la misma enseñanza que aplicó Jesús en su vida de oración cuando oraba al Padre. Cuando oraba al Padre. Es muy importante que si le decimos Padre a nuestro Dios, es porque tú y yo estemos siendo verdaderos hijos. Porque ¿quién es el Hijo? ¿O quién es el Hijo del Padre? El que es el verdadero Hijo. El verdadero Hijo. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar viviendo, tenemos que ser verdaderos hijos. Y los verdaderos hijos de Dios se caracterizan o empiezan o se inicia por caracterizarse por lo que aman a Dios, por cómo aman a Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento que tenemos en la palabra del Señor? Es en relación a Dios y en relación a nuestro amor a Dios como hijos. Y el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera característica que hay en los verdaderos hijos de Dios, en aquellos que realmente tratan a Dios como su Padre, lo ven a Dios como su Padre, tienen una relación con Dios como su Padre, son los verdaderos hijos, los que se caracterizan porque aman a Dios, porque aman a su Padre Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y la segunda característica de los verdaderos hijos de Dios, que tratan como Padre Dios, dice el segundo mandamiento,
es similar al primero. Son aquellos que aman a su prójimo como a sí mismos. Mis amados hermanos, para poder yo tener un trato a Dios como Padre, para yo tratar a mi Dios como Padre, tengo que ser un verdadero hijo. Tengo que caminar como verdadero hijo. Y parte de que yo lo ame a Él con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. El amor se expresa el amor a Dios se expresa de diferentes maneras. Es más allá de los sentimientos. Tiene que ver con acciones que pongan en evidencia que yo amo a mi Padre Dios. Que yo tengo una relación paternal con Dios. Es decir, que Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Y el amor a Dios se expresa de diferentes maneras. Se expresa con mi servicio, se expresa con mi obediencia, se expresa con mi priorización de su reino y su justicia. Cuando Dios es primero en todas las cosas en mi vida, cuando yo camino priorizando en que sea Dios primero en mi vida, me levanto en la mañana y antes de hacer cualquier cosa, primero voy a mi Padre, es una expresión de amor. Es decir, es que le estoy diciendo al Señor, te estoy amando con todo el corazón, porque tú eres el Rey en mi corazón y eres el primero en mi corazón. Es porque yo le estoy diciendo que le estoy amando con toda mi alma y con todas mis fuerzas y que no puedo empezar el día si primero no me dirijo a Él y la primera hora de mi despertar en la mañana no se la doy a Él. Si no se la doy a Él, entonces ¿cómo puedo decir que estoy amando primero a Dios? Sería ilógico. Habría un conflicto en cuanto a mi acción y actitud y en cuanto a lo que yo estoy declarando en cuanto a mi amor por Dios. Si Dios no es lo primero en todo en mi vida, entonces ¿cómo puedo decir que lo estoy amando con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? ¿Y cómo podré decir que amo a mi prójimo como a mí mismo si no estoy amando primero a Dios? Si no puedo amar a Dios a quien no veo, no voy a poder amar al que veo, dice la Escritura. Esa es una característica de un verdadero hijo de Dios. Segundo, dice Jesús en cuanto a la adoración, en el inicio de nuestra oración, segundo Jesús dice que su Padre está en los cielos. Su Padre está en los cielos. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer que Dios está en los cielos. Es verdad que Dios está también en todas partes y es verdad que Dios también está en nosotros, morando para siempre en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero acá tenemos que captar lo que Jesús y entender lo que Jesús está enseñándole a los discípulos como un acto de adoración a Él en la oración. Y Él dice, bueno, cuando se dirijan al Padre, tienen que reconocer que Él está en los cielos. Esto indica que solo Dios vive, esto indica que no solo Dios vive en los cielos. O sea, aquí no está expresando el Señor Jesús que únicamente que el Padre, su Padre, vive o mora en los cielos. Es verdad que Dios mora en los cielos. También es verdad que Dios está en todas partes del universo y en todo rincón de la tierra. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Es verdad que Él mora en nuestras vidas, decía hace un momento, todo eso es verdad. Pero aquí Jesús está expresando algo más allá de una morada de Dios en los cielos. Más bien Jesús está expresando que en los cielos está el trono del Padre. Él está adorando y exaltando al Padre y diciéndole, Padre, tu trono está en los cielos. Mi Padre tiene un trono en los cielos. Mis amados hermanos, ¿eres consciente cuando oras de que tu Padre, su trono, está en los cielos? Pero también Jesús estaba reconociendo la gloriosa presencia del Padre en los cielos y la santidad del Padre en los cielos. Miren todo lo que encerraba la frase que Jesús estaba declarando y reconociendo en su corazón para con el Padre.
Él estaba reconociendo, mi Padre tiene su trono en el cielo. Mi Padre, su gloriosa presencia está en los cielos. Y la santidad de mi Padre también está en los cielos. Y mis amados hermanos, la expresión o la frase está en los cielos. Jesús está revelando, nos está revelando de que Dios está por encima de todo lo que hay en la tierra, aún nuestras propias vidas. Cuando Jesús exalta al Padre y le declara que su trono está, que el trono del Padre está en los cielos, que la santidad del Padre está en los cielos, que la gloriosa presencia del Padre se encuentra en los cielos, en ese trono glorioso que se le reveló a Isaías en el capítulo 6, donde vio la gloriosa presencia, la gloriosa santidad y el trono de Dios en los cielos le fue revelado y vio que los querubines o los serafines, no recuerdo, estaban adorando a Dios y declarando que Dios era santo, santo, santo. Aleluya. Mis amados hermanos, Jesús estaba revelando. Era una revelación y es una revelación para nosotros. Dios está por encima de todo lo que hay en la tierra y está aún por encima de nuestras vidas. Porque su trono es mayor, su trono está por encima de todo lo que existe, su gloriosa presencia está por encima de todo lo que existe y su santidad está por encima de todo lo que existe, aún de nuestras propias vidas. Y esa percepción que había en el corazón y en el espíritu de Jesús es la misma percepción que tú y yo debemos tener cuando oramos al Padre. Que su trono, su santidad, su gloriosa presencia, mis amados hermanos, está por encima de todo y por lo tanto no lo limita en absoluto a nuestro Padre en intervenir en nuestras peticiones para bendecir a sus hijos que lo adoran en sus oraciones. Aleluya. Aleluya. Di amén y amén si lo puedes hacer en esta noche. Él está por encima de todo. Por lo tanto, cuando yo reconozco y adoro con ese reconocimiento en mi corazón, en mi oración al Padre, entonces yo no voy a dudar en absoluto que lo que voy a pedir conforme a su voluntad, el Padre se va a sentir honrado por mi adoración y mi reconocimiento. Y Él va a bendecir mi vida en cuanto a lo que yo necesite, en cuanto a lo que yo le pida conforme a su voluntad y en cuanto a lo que interceda por otros, de acuerdo a su voluntad. Tercero, dice el Señor que Él expresa ahí, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Miren, qué tremendo todo lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza orando con adoración y empieza a reconocer que Él es tu Padre. Reconoce su trono, reconoce su gloriosa presencia, reconoce su santidad, reconoce que Él está por encima de todo y de todos y de cualquier cosa, aún de lo que vas a pedir. Por lo tanto, Él tiene todo control y todo dominio y autoridad sobre todo, y nada es imposible para Él. Aleluya. En tercer lugar, el Señor Jesús les dice en esa frase, santificado sea tu nombre. Jesús estaba reconociendo también que el nombre de Dios, su Padre, es santo. Su nombre es santo. No es cualquier nombre, mis amados hermanos. Jesús está diciendo, miren, el nombre al cual ustedes están dirigiendo, el nombre que ustedes están pronunciando, Dios, Padre, y cualquier nombre que la palabra del Señor nos enseña y que revela el carácter de nuestro Dios, no es cualquier nombre. Cuando Jesús dice santificado sea tu nombre, Jesús estaba reconociendo en su corazón que el nombre de Dios es santo, que el nombre de su Padre es santo.
que el nombre de su Padre, el nombre de Dios, su Padre, es puro y perfecto, que en su nombre no hay imperfección alguna. En su nombre, mejor dicho, está apartado de todo mal. Jesús santificó, mis amados hermanos, y glorificó el nombre de su Padre, cuidando de esta manera que el nombre de Dios no sea blasfemado por otros. Cuidó que el nombre de Dios no sea blasfemado por otros. ¿Por qué? Porque Jesús reconoció y trató el nombre de su Padre Dios como un nombre santo, un nombre puro, un nombre apartado del mal. Nosotros tenemos que reconocer también que el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Dios, su nombre es santo, su nombre es puro, su nombre es perfecto, su nombre lo es todo, absolutamente todo, y debe serlo todo para nuestra vida. Por esa razón, nosotros también tenemos que cuidar que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado por otros. Cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando nosotros hacemos algo indebido delante de las personas van a hablar mal de Dios. Desde el momento que dicen, este dice que es hijo de Dios y mira lo que está haciendo, ya están blasfemando el nombre de Dios por causa o razón de nuestra mala conducta o de nuestro mal proceder en la vida. Tenemos que ser responsables. No debemos involucrar el nombre de Dios en asuntos impíos y tampoco debemos jurar usando el nombre de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su nombre es santo. Su nombre es santo. Y nosotros debemos tratar a Dios como santo, porque Él es santo. Cuando venimos a orar al Señor, debemos venir sabiendo que tenemos una vida que está alineada a todo lo que estamos meditando en esta noche. Porque de otra manera, mis amados hermanos, nuestra adoración como inicio en nuestra oración no va a pasar del techo de nuestra habitación. Y nosotros no queremos que nuestras oraciones se queden plasmadas en el techo. Nosotros queremos que suban al trono de Dios y que sea como un incienso agradable y de olor fragante a Dios, para que Dios se sienta honrado, deleitado, reconocido y exaltado, y entonces su corazón esté completamente inclinado a bendecir nuestras vidas. Miren lo que dice Levítico capítulo 10, verso 3, que habla acerca de lo que Moisés le dice a Aarón de parte del Señor en relación a lo que había sucedido con los dos hijos de Aarón cuando presentaron el incienso que Dios no había consagrado para la adoración de los dos sacerdotes, Nadab y Abiud, hijos de Aarón. Y ellos presentaron fuego extraño y el Señor les dice que no había sido tratado correctamente por estos dos sacerdotes, y por eso Dios, que es un Dios justo y es un Dios santo, dice la Escritura que salió un fuego consumidor y los calcinó a los dos en presencia de todos. Y miren lo que dice Levítico capítulo 10, verso 3, que ha sido materia de nuestra meditación hace un par de días. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Y yo diría, esto es lo que el Señor nos dice en esta noche. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, y cuando nos acerquemos a Él, tenemos que tratarlo como santo. Por eso el Señor Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Les estaba diciendo a los discípulos, cuando se acerquen a orar, ustedes tienen que tratar a Dios como santo. Ustedes tienen que tratar a Dios su Padre como santo y tienen que honrarlo delante de todo aquel que sea testigo de la fe de cada uno de ustedes, que sepa de su compromiso de cada uno de ustedes con el Padre. Mis amados hermanos, tenemos que tratar a Dios como santo. No nos podemos presentar ante Dios como si Él fuera un ser humano y venimos con nuestras vidas todas cochinas, manchadas. Venimos con nuestras vidas llenas de
de pecados y queremos levantar manos y queremos pedirle cosas a Dios y queremos pedirle que intervenga en nuestras necesidades cuando nuestras vidas no están siendo, no están reconociendo y no lo están tratando a Él como santo. Venimos a tratarlo o venimos a presentarnos, mejor dicho, ante un Dios que es santo y que es supremo y que está por encima de todo y que es justo y es recto. Y tenemos que honrarlo de tal manera, así como santo, delante de todas las personas. La adoración, mis amados hermanos, no es únicamente la expresión de palabras bonitas, es la expresión de un corazón que está siendo cambiado por el Padre y que el cambio de corazón lo lleva al Hijo a adorar al Padre. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar en el constante trato de cambio de Dios en nuestro corazón. Recordemos que esto está en el contexto, Mateo 6 está en el contexto en el cual el Señor le dice a los discípulos que la justicia verdadera de los discípulos no debía ser como la justicia externa de los escribas y fariseos, de los religiosos del tiempo de Jesús. Jesús les estaba diciendo que ellos tenían que caminar desde el cambio que Dios esté produciendo en sus corazones por estar obedeciendo la ley de Dios, por estar obedeciendo su palabra. Mis amados hermanos, tenemos que exponer nuestro corazón al trato y al cambio, a la transformación de Dios para que nosotros podamos verdaderamente tener una adoración verdadera y poderla expresar como hijos. El verdadero hijo es el que está sometido todo el tiempo al trato de cambio y de transformación de Dios en su vida. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Pero si mi corazón yo lo tengo cerrado y no le permito a Dios, hay muchos en la iglesia que conocen al Señor como Salvador, pero no lo conocen como Rey y Señor de sus vidas. Y como no lo conocen como Rey y Señor de sus vidas, entonces no lo dejan al Señor tratar con sus corazones y no lo dejan al Señor ser el que gobierne sus vidas. No lo dejan ser al Señor, que gobierne sus vidas, que sea el amo de sus vidas, que sea el que gobierne o que sea el Señor o el amo de sus pensamientos, de su corazón, de sus finanzas, de su familia, de su trabajo, de sus casas. Y de todo cuanto tenga que ver con la vida de ellos, no lo dejan a Dios ser quien gobierna, quien dirige, quien administre sus vidas. Entonces no lo conocen como Señor, solamente lo conocen como Salvador. Y quien lo conoce únicamente como Salvador y no lo conoce como Señor y Rey de su vida, entonces ¿cómo va a estar expuesto a experiencia de cambio en su corazón? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo se acerca a Dios? ¿Cómo lo puede adorar en una condición que no es la real como verdadero hijo de Dios? Veamos por último algunos pasajes, específicamente 2 pasajes para terminar nuestra meditación en esta noche, que nos ayude a afirmarnos en nuestra identidad de hijos y la identidad que tiene Dios como Padre para con nosotros, para que cuando oremos le podamos adorar. Juan capítulo 1, verso 12 al 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, miren, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios. Entonces, aquí el Juan capítulo 1, verso 12 al 13, nos está hablando de aquellos que han recibido y han creído en el Señor Jesucristo. Creyeron y recibieron el nombre de Jesús porque creyeron y recibieron a Jesús en sus corazones. Al recibirlos en sus corazones, dice Juan capítulo 1, verso 12, que Dios les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y estos
los que son hijos de Dios no son los que han nacido por concepción de intimidad sexual del padre y madre. No está hablando de ese tipo de hijos, está hablando de los hijos que han sido engendrados espiritualmente por la voluntad, han sido engendrados espiritualmente de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo, en aquellos que lo recibieron y creyeron en el nombre del Señor Jesucristo y lo recibieron a Él en sus corazones. Entonces, el punto aquí, que estos tienen derecho de llamarse hijos de Dios, tienen derecho de identificarse y de decir que realmente son hijos de Dios. Dios les dio esa autoridad, Dios les dio esa potestad, pero también nos dio el privilegio de llamarlo Padre. Nos dio el privilegio de llamarlo Padre. No solamente tenemos los derechos de hijo, sino también tenemos el privilegio de decirle Padre, llamarlo Padre, tratarlo como Padre, porque Él nos hizo nacer por medio de su Hijo Jesucristo el día que lo recibimos en nuestro corazón por haber creído en su nombre. ¡Aleluya! Tienes que sentirte privilegiado cuando vas a orar, cuando vas a adorar a tu Padre, sentirte privilegiado y sentir y tener la percepción correcta de que tienes el derecho de ser su hijo, porque Él te hizo nacer por medio de su Hijo Jesucristo. Y por último, vamos a Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y somos hijos. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Miren, aquí hay una mucha y rica enseñanza, pero vamos en relación a lo que estamos meditando y relacionado con nuestro tema. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, nuevamente reafirma quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que están guiados o viven en el Espíritu Santo. Es decir, que están guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Aquellos que verdaderamente andan en el Espíritu son controlados por el Espíritu Santo. Aquellos que están mostrando el fruto del Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, que esos tales son hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces, si tu vida, es muy importante que tu vida esté rindiéndose a la dirección y al control del Espíritu Santo todos los días, lo cual la palabra habla y nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, y eso tiene que ver con el control, la guía y la dirección del Espíritu Santo a nosotros los hijos de Dios para vivir de acuerdo al fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, misericordia y amor y fe. Fruto del Espíritu Santo. Esos que viven guiados por el fruto del Espíritu Santo, que están en ese ejercicio de la práctica del fruto del Espíritu, esos son tales hijos de Dios. Pero también dice que Dios nos ha adoptado como hijos, es decir, nuevamente, que somos reconocidos y tenemos derechos, los derechos que tienen los hijos de Dios, y que la palabra del Señor nos enseña que tenemos los hijos de Dios como derechos. Miren, todo esto tiene que afirmar tu convicción de que eres hijo y de que Dios es tu Padre, para que lo trates como Padre y para que lo trates como santo que es Él. Y Él demanda. Y dice que nos ha adoptado como hijos, lo cual significa que tenemos derecho, que realmente somos reconocidos, somos hijos reconocidos por Dios, somos hijos reconocidos por Dios, pero también nos ha dado la facultad o el privilegio de poderle decir Abba, Padre. Y la expresión Abba es la expresión de un niño para con su padre. La expresión de un niño para con su padre, ¿cuál es? Papito, papito. Mis amados hermanos, Dios nos da el privilegio de expresarle ternura
a Él como hijo y expresarle ternura a Él como padre. Es decir, que nos faculta el que le podamos decir que Él es nuestro Abba, que Él es nuestro papito. Mis amados hermanos, miren qué tremendo es esto, qué hermoso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Pero también dice que somos sus hijos y que somos herederos de Dios y somos coherederos. Solamente pueden ser coherederos los que son hermanos, hijos de un mismo padre, ¿cierto? Entonces Jesús es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. En cierta forma la Escritura enseña que Jesús es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro Padre. Entonces somos coherederos con Jesús porque Jesús es hijo y heredero de todas las promesas de Dios. Y en Jesús son sí y amén y se cumplen en Jesús, pero también dice que somos herederos de Dios. Miren todos los derechos que tenemos como hijos, somos reconocidos por Dios, somos herederos de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo. Mis amados hermanos, razones por las cuales tenemos toda la confianza de dirigirnos a Él como Padre, tratarlo como Padre, cuando venimos a buscarlo en oración a Él y lo podemos adorar como Padre. Aleluya. Comenzamos nuestra oración entonces reconociendo que hablamos con Dios y que estamos con Él porque Él es nuestro Padre. Somos parte de su gran familia y por lo tanto, como sus hijos que somos, podemos ir directamente a Él sin intermediario humano, sin mediador humano, ni nada que nos sirva de puente en esta vida. El único puente entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre, dice las Escrituras, es el Hijo de Dios. Él nos escucha y por eso le podemos adorar antes de pedir cualquier cosa que necesitemos, porque primero es buscar su reino y su justicia. Primero es Él en nuestro corazón y por lo tanto lo adoramos para que luego Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, extienda sus manos y bendiga nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche porque hoy nos has afirmado con muchas verdades en cuanto a tu paternidad y en cuanto a lo que somos como hijos de Dios. Señor, que cada verdad sea escrita con la tinta indeleble de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que han escuchado esta meditación. Y te pido, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, para que cuando vayamos a orar, Señor, sepamos que no venimos a hablar con cualquiera. Venimos a hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre, con aquel que su nombre es santo, con aquel que su trono, su gloriosa presencia y su santidad en los cielos está por encima de todo, pero también se puede manifestar sobre todo lo que yo necesito de Él en esta vida. Gracias, Señor. Sella esta palabra con tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Despierta nuestro corazón para la oración personal y para la oración de congregación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga súper, súper, súper y mega bendecidos sean esta noche y todos los días de sus vidas. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.